Ahora sí creo que ya, ¿sí me escuchan? Ya, mis hermanos. A ver, necesitamos voluntarios que quieran que no se les olvide este mensaje. Les aseguro que si ustedes pasan, no se van a olvidar este mensaje va a ser memorable para ustedes, se les va a grabar en su corazón. Dieguito, gracias Dieguito, ¿qué pasó? No, no me haga eso, Dieguito, me amaga el Dieguito. Yo ya me emocioné, digo, el Dieguito no quiere olvidarse esta palabra de Dios y por eso iba a pasar. ¿Y cuando sea por allá? Venga, venga, Dieguito, gracias. Otros, ya, el Dieguito es el primero, nadie quiere ser el primero, ¿no? Entonces ya, los demás son segundos, terceros, cuartos, ya. Que no quieran olvidarse la palabra de Dios. 20 personas necesito, por favor. Tantos. Pero no, pues mis hermanos, si más bien toditos deberíamos pasar para no olvidarnos la palabra. Si es tan fácil a veces que se nos olvide la palabra, pero esta palabra les aseguro que se va a quedar grabada en sus corazones porque ustedes van a experimentar y a participar en esta actividad que vamos a hacer para ilustrar un poco la palabra del Señor, ¿no? Entonces, a ver, 10. Yo soy malo para contar, hermanos. Por eso no estudié matemáticas, sino teología. ¿Cuántos están? Ya, 20 necesitamos. Dije 10 nomás. 20 dije, ya, 20, yo pensé que había dicho mal. 20 necesitamos, hermanos, sigan pasando nomás. Sin vergüenza, o sea que no tengan vergüenza, ¿no? Eso, muy bien. Hasta que estén 20, vamos a esperarles un ratito a nuestros hermanos queridos ahí. Ya, faltan 6, ya. ¿Quién da más? Faltan 6. Faltan 5 para las 12, dice el Dieguito. A ver, ¿cuántos? 20. ¿Ya están los 20? ¿Quién no quiere olvidarse la palabra? Cosa que usted, van a pasar los años y usted se va a acordar de esa palabra de Dios. Y en los momentos más difíciles el Señor le va a hablar. Y usted va a decir, ese mensaje que yo pasé, ese mensaje me habló el Señor. Y nunca me olvido de ese mensaje porque el pastor me hizo levantarme de mi asiento. Que yo me estaba quedando medio dormido, media dormida ahí. Y ya cuando pasé, ya me desperté. Y ya no me olvido ese mensaje. Ya, ahora, ¿ya están los 20? Hasta más también, bueno, no importa. Más vale que eso sobra antes que falte, dice, ¿no es cierto? Ya. A ver, aquí tengo esto que es el símbolo de un cuchillo o una espada. No se asusten, hermanos, ya después les vamos a explicar con el mensaje. No dirán el pastor, Vega está incentivando a la violencia en estas épocas de violencia. No. Es una ilustración nomás. Esta es una como cuchillito, espadita, ya. Aquí tenemos esta por acá. Y aquí tenemos, ¿qué es esto? Un símbolo de una pistola. Ya, verán que es un símbolo nomás, hermanos queridos. Ya. Entonces, los que quieran, aquí voy a poner a mi izquierda, los que quieran venir a coger una de estas, un cuchillo o una espadita, ¿ya? Y los que quieran coger este símbolo de la pistolita, está acá a mi derecha, ¿ya? Pasen nomás, hermanos, y vayan cogiendo y nuevamente regresen y ya les voy a dar más indicaciones. Ahí está, sigan nomás. No, uno nomás, ¿qué es? Dieguito ya quiere, metralleta también quiere ya. Eso, cojan nomás, hermanos, y nuevamente llegan allá y comiencen ustedes ya a repartirse entre la congregación. Sigan de pie, comiencen a mezclarse entre la congregación hasta atrás, hasta la última persona, viniendo para acá, así mezcladitos. Vayan nomás y quédense paraditos en ciertos lugares, pero que estén bien repartidos de manera equitativa, distribúyanse. Hermanos, vean, tengo una pistola. Tengo 2 pistolas tengo. ¿Quién quiere pistola? Ya. Otra pistola. Otra pistolita. Alguien que falta una pistolita, hermanos. Los demás sigan repartiéndose, váyanse atrásito, donde quieran, pero mézclense en la mitad, atrás, en todo lado. Falta una pistola. A ver, gracias, mi amor. Si la esposa no le apoya a uno, ¿quién? Pues mis hermanos, imagínense. Gracias a la negrita que me apoya. Muy bien. Ya, mis hermanos queridos, levanten lo que tienen ahí.
Levanten los cuchillos, las espadas, las pistolas. Ahora, quédense levantados. Los hermanos que están sentados, ahora esta pregunta es para ustedes. Los hermanos que están sentados, ¿quién de ustedes se atrevería a predicar a esta congregación de estos hermanos que están de pie con los cuchillos y las pistolas? Ojo que supongamos que fueran de verdad, ya, supongamos la imaginación, ¿no? Supongamos que fueran de verdad. ¿Quién de ustedes, de los que están sentados, levanten la mano o pónganse de pie mejor? Dirían, yo les voy a predicar a ellos. A ver, pero de verdad. Y ahí voy a pedir que me tomen una fotito, por favor, con las cámaras que tenemos de la transmisión para anotar, porque de pronto nos vamos por ahí a uno de esos barrios medios peligrosos, hermanos. Entonces queremos tener constancia. A ver, pónganse de pie de los que están sentados, quienes dicen, yo iría a predicar allá. A eso por atrás. Muy bien, mi hermano Darwin, mi hermana Nagy, mi hermana por acá. Muy bien, ¿alguien por acá se atrevería a predicarles a los que están con las pistolas, con los cuchillos? ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima? O mejor nos quedamos sentados porque es peligroso, ¿no es cierto? Es mi hermana que está ahí, muy bien. Muy bien, un aplauso para todos ustedes, mis hermanos. Tomen asiento. Muchas gracias. Vamos a ver en la palabra del Señor un profeta que tuvo que predicar a un auditorio muy complicado, a un auditorio que tiene cierta similitud con este auditorio que yo estaba comentando al inicio. Un auditorio muy difícil de predicar. El Señor le dio palabra a un profeta de Dios para que predique a uno de los peores auditorios que hay en la Biblia. Ese profeta es el profeta Ezequiel. Así es que vamos a abrir en el profeta Ezequiel la palabra del Señor. Ahí está la respuesta y ustedes van a entender por qué hicimos esta ilustración. Ezequiel capítulo 37. Todos busquen en sus Biblias o en sus dispositivos. Ezequiel capítulo 37 desde el versículo 1 vamos a leer. ¿Ya? Y vamos a entender la palabra del Señor, qué es lo que nos está diciendo el Señor en su palabra, qué es lo que nos va a decir. Ya tenemos todos Ezequiel 37. Voy a hacer una interpolación entre tres versiones por lo menos de la Biblia. Después van a entender ustedes por qué. Voy a usar Reina Valera contemporánea, voy a usar traducción del lenguaje actual y voy a usar Dios habla hoy, por si acaso, mis hermanos, ¿ya? Para ir viendo las diferencias de las traducciones. Y esto va a ser muy enriquecedor también. Entonces no se preocupe por eso. Usted síganos en la versión que usted tenga y vaya anotando las diferencias en las versiones. Vamos a comenzar en la Reina Valera contemporánea, Ezequiel 37, 1. Dice la palabra del Señor, miren. La mano del Señor vino y se posó sobre mí. Y en el Espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos, miren. Y me puso en medio de ese valle. Luego me hizo dar vueltas y pasar cerca de los huesos, miren, los cuales eran muchísimos y bastante secos y estaban a flor de tierra. Y el Señor me preguntó, hijo de hombre, ¿cobrarán vida a estos huesos? Y yo le contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Este es un auditorio muy hostil, mis hermanos, digamos un auditorio muerto. Son huesos secos. Como predicar a un auditorio
lleno de violencia, como predicar a un auditorio lleno de armas. El auditorio lleno de armas, claro, es intimidante. Y si están todavía no solo con las armas en las manos, sino con una cara de revólver, que no quieren escuchar esa palabra, es un gran desafío. Es algo parecido a predicar a puros huesos secos que están muchísimos regados por la tierra. No hay gente ahí, no hay nadie ahí. Y esto me recuerda a un predicador que el Señor le había dicho: predica a un auditorio vacío. Y el predicador le había dicho: pero no hay nadie, Señor, son puras sillas vacías, nadie ha venido al culto. Predica a esas sillas vacías. Y el predicador obediente predicó la palabra a esas sillas vacías. ¿Y saben qué? Después se llenó ese auditorio, porque él tuvo fe, que estaba predicando la palabra aunque no veía a nadie, pero el Señor estaba tocando los corazones allá afuera. Y el siguiente domingo se llenó ese auditorio y el pastor dijo: gracias, qué bueno que te hice caso, Padre, porque yo no quería hacerlo. Me parecía una locura predicar a sillas vacías. Y ahora voy a leer en la traducción del lenguaje actual para que ustedes vean la diferencia de las dos versiones. Ezequiel 37, versículo 1. Escuchen bien. El poder de Dios vino sobre mí y su espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo recorrer el valle de un lado a otro y pude ver que allí había muchísimos huesos y que todos estaban completamente secos. Entonces Dios me dijo, miren bien, Ezequiel, aquí está la diferencia, anote: hombre mortal, ¿crees que estos huesos puedan volver a la vida? Y yo le respondí: Dios mío, solo tú lo sabes. Dios me dijo entonces esta orden: diles de mi parte a estos huesos que presten atención a este mensaje. Huesos secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Voy a ponerles tendones y a recubrirlos de carne y piel. Voy a darles aliento de vida para que revivan. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Yo les dije a los huesos lo que Dios me había ordenado decir. Y mientras hablaba de parte de Dios, miren lo que pasa. Escuché un ruido muy fuerte. Eran los huesos que se estaban juntando los unos con los otros. Pude ver cómo les salían tendones y les crecía carne, imagínense, como una película. Y se recubrían de piel, sin embargo, seguían sin vida. Entonces Dios me dijo: llama al aliento de vida, dile que yo le ordeno que vengan de los 4 puntos cardinales y que les dé vida a estos huesos muertos. Y yo le repetí al aliento de vida lo que Dios me ordenó decirle. Y el aliento de vida entró en los huesos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que parecían un ejército. Amén. Esta es la palabra de Dios, mis hermanos. Mis hermanos queridos, aquí en la TLA, la diferencia con la Reina Valera contemporánea que vimos en el versículo 3, dice: entonces Dios me dijo, Ezequiel, hombre mortal. Las otras versiones no tienen esta palabrita, hombre mortal. ¿Por qué, mis hermanos queridos? Porque Ezequiel, igual que nosotros, es un hombre mortal. Igual que nosotros, también Ezequiel tenía luchas. También Ezequiel seguramente luchaba con el pecado.
Seguramente a veces se desanimaba, y recuerdan ustedes el profeta Elías, cuando le estaba persiguiendo Jezabel, y Jezabel le quería matar, le quería asesinar a Elías. ¿Qué hizo Elías? Se fue a una cueva y ahí estaba, escondido. ¿Y qué decía en la cueva? Basta ya, Señor. Señor, quítame la vida, ya basta, ya me quieren matar, ya no avanzo. Esta palabra profética es demasiado fuerte y me está costando mi propio pellejo. Ahí estaba Elías, en esa cueva, porque igual que Ezequiel, Elías era un hombre mortal, era una persona de carne y hueso, mis hermanos queridos. Miren, supongamos que este es un gran megáfono, ¿ya? Y supongamos que Dios tiene un gran megáfono y que Él coge el megáfono y dice: voy a dar un mensaje aquí al pueblo de Israel. Y entonces les dice: huesos secos, que cobren vida. ¿Será que si el Señor dice eso con un gran megáfono, todos le escuchan, los huesos le obedecen a la palabra del Señor? ¿Qué piensa usted? Claro que sí. Pero ¿saben qué, mis hermanos queridos, mis hermanas? El Señor no necesita ningún gran megáfono, porque la voz del Señor, a ver, ¿cómo es la voz del Señor? Los que se acuerdan en algún texto que han leído, ¿cómo es la voz del Señor? ¿Cómo suena la voz del Señor cuando dicen la palabra: y oí la voz del Señor? ¿Cómo? El estruendo de muchas aguas. ¿Quién ha estado a ver en la represa de Paute? ¿Quién ha estado en una cascada, en la cascada de Peguche, por ahí por Otavalo? ¿Quién ha estado por ahí? Levanta la mano, cerca de una cascada grande, de muchas aguas que están cayendo. Se van de paseo, ¿no es cierto?, a la cascada, y están ahí la familia, ¿no? Y los que son más lentitos vienen caminando con una pana, porque dicen: es paseo, papá y mamá. Pues ¿para qué vamos a estar yendo rápido? Claro, los papás dicen: no, mijo, la hora, hay que apurarse, ya el sol se va y después llueve. No, pero están los hijos por allá, tranquilamente. Y la mamá dice: híjole, y si, hijito, le dice, que está por allá, nomás a unos, ¿qué serán? Unos 5 metros nomás. ¿Trajiste la comida?, le dice. Y el hijo le dice: ¿qué, mamá? Que ya estamos de ida, le dice. No, pues mamá, si apenas llegamos, ¿cómo vamos a estar de ida?, le dice. No, la comida, si trajiste. Y el papá dice: oye, dile también que si trajo mi terno de baño, que yo le dije que traiga mi terno de baño. Y tratan de comunicarse y no se pueden comunicar. ¿Por qué? Porque es muy difícil competir con el estruendo de muchas aguas, pues, mis hermanos queridos. Es ensordecedor. Así es la voz de Dios, así es la palabra de Dios. Es difícil competir con la palabra de Dios. Nosotros, pobres mortales, pobres humanos, ¿qué vamos a poder competir con la palabra de Dios? Esa es la voz de Dios. Dios no necesita megáfonos. Y entonces la pregunta es: ¿por qué, si Dios podía hablar al pueblo de Israel directamente, por qué es que le llama a este hombre mortal, como dice la TLA, a este hombre Ezequiel, a este profeta de Dios, para que él sea el que habla a los huesos secos? Dios le dice a él, y el profeta es el que habla con su voz. El profeta es el que le grita a los huesos secos. ¿Por qué? La respuesta está en el misterio que tenemos cada uno de nosotros, mis hermanos queridos. ¿Cuál es ese misterio? El misterio que los mismos ángeles quisieran hacer y decir. Dice la palabra, no digo yo, y usted lo puede corroborar y buscar. Porque los ángeles del cielo quisieran predicar este evangelio eterno a las criaturas, pero no les ha sido dado ese honor y ese privilegio. ¿A quienes en cambio les ha sido dado compartir el mensaje eterno, el evangelio poderoso que transforma vidas? ¿A quiénes? A nosotros. A ver, diga, mis hermanos, levante la manito y diga: a mí. No diga a nosotros, diga: a mí, diga.
A mí, diga gracias Señor, porque me has dado lo que ni a los ángeles les has concedido. Dígale al Señor y levante la manito. Es un gran honor y un gran privilegio, mis hermanos queridos, que nosotros simples mortales seamos instrumentos de Dios para predicar la palabra eterna que transforma el mundo, que ha creado este universo, este sol, estas estrellas en la noche, las montañas, los árboles, nosotros mismos. Somos creados por Dios, por la palabra de Dios. Y dijo Dios, y todo surgió, y todo fue hecho. Pero el Señor, en su gracia, en su misericordia, nos ha escogido como instrumentos a cada uno de nosotros. Porque algunos dirán, no, eso es para los pastores. No, yo no. Yo estoy sentadito aquí, a mí que me dejen sentadito, sentadita aquí. No, que prediquen los pastores, que evangelicen los pastores. Ellos son los que saben lo que han estudiado en el seminario. No, mis hermanos queridos, mis hermanas, esto es para todos los hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero, que tenemos, ¿qué cosa adentro? ¿Qué tenemos adentro? El Espíritu Santo de Dios. Apláudale al Señor Jesucristo. Sigamos. Ahora vamos a leer en la Dios habla hoy. ¿En qué versículo nos quedamos? ¿Sí me están siguiendo, mis hermanos? Porque yo ya me perdí. Háganme acuerdo, a ver. ¿Cuál versículo nos toca? ¿Qué versículo? A ver, póngase de acuerdo, pues, mis hermanos queridos. A ver, 11. Vamos a leer el versículo 11 en Dios habla hoy, ¿sí? Vean la diferencia de las versiones, que es muy enriquecedor esto. Entonces el Señor me dijo, escuchen, el pueblo de Israel es como estos huesos, miren. Andan diciendo, nuestros huesos están secos, dicen. No tenemos ninguna esperanza, dicen, estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles, esto dice el Señor. Miren el amor del Señor, ¿cómo les dice? Pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes. Voy a sacarlos de ellas y a hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida y ustedes revivirán. Y los instalaré en su propia tierra. Ustedes sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. Yo, el Señor, lo afirmo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esta es la misión que le da Dios a Ezequiel. Pero ¿por qué es que el pueblo de Israel será que estaban diciendo, nosotros estamos secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos? ¿Por qué? La respuesta, mis hermanos, está en los capítulos anteriores de Ezequiel, y usted lo puede leer con más calma. Y va a ver que recurrentemente en Ezequiel, constantemente, el Señor le da palabra al profeta y le dice, mi pueblo es idólatra, mi pueblo me ha engañado. Inclusive usa la metáfora de Dios como el esposo y el pueblo de Israel como la esposa, que la esposa se ha ido, dice, con otros amantes. Así lo dice, para que entienda el pueblo de Israel que ha sido infiel al Dios que es celoso, nuestro Dios todopoderoso. Exige completa lealtad y absoluta fidelidad. Y no pueden estar en el trono de nuestro corazón sentado Dios y a otro lado sentado un ídolo. No pueden estar. Y por eso es que
El profeta Ezequiel profetizaba este mensaje duro para Israel, que se arrepientan de su idolatría. Y por cierto, uno de los dioses antiguos es el dios Mamón, el dios del dinero. Y eso está en Mateo. Jesús dice, no pueden servir a dos señores, porque le aborrecerán a uno y le servirán al otro. No pueden servir al mismo tiempo al dios Mamón, dice en el griego, en el original, dice Jesucristo, y no pueden servir a mí, no me pueden servir a mí al mismo tiempo, no pueden servir a los dos, no puede haber competencia. Y lastimosamente los dioses modernos y contemporáneos son esos dioses del dinero, el dios Mamón, que en pleno siglo XXI sigue sentado en el trono de muchos corazones. Y por eso es que estamos viviendo lo que estamos viviendo, porque el comercio de armas y las guerras justamente tienen personas que se benefician y que se hacen mucho más ricos, mucho más millonarios vendiendo armas, y por eso es que el mundo se está desangrando en estas guerras infames, injustas, donde mueren mujeres, donde mueren niños inocentes, pero no les importa, porque la ambición, porque están adorando a ese ídolo, al dios Mamón. Pero hay otros ídolos contemporáneos también, los ídolos del sexo, los ídolos de la tecnología, de las redes sociales, cualquier cosa que está en el lugar de Dios. Nada puede estar, ni nadie puede estar en el lugar de Dios. Solo Dios tiene que estar sentado en el trono de nuestros corazones. Amén. También, mis amados queridos, hay tronos que están ocupados por personas. Sí, puede ser la familia, puede ser algún ser querido. Los jóvenes puede ser el novio, la novia, y los casados puede ser también nuestro cónyuge. Hay algunos que dicen, si tú te mueres, ojalá que no te llegue a pasar nada, pero si tú te mueres, yo me muero contigo. Sí, 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 porque yo no tengo vida sin ti. Tú eres mi vida, eres mi sol, eres todo, la luna, las estrellas, todo eres tú. Ojalá que no te pase nada, porque yo sin ti no voy a poder seguir viviendo. Me muero contigo. Y ¿sabe qué? Tristemente, cuando hay personas que han estado casadas algunos años y uno de los dos fallece, la otra persona en pocos días muere también. Es natural la tristeza, el dolor, el vacío. Eso es natural, es irreemplazable. Vivimos con un dolor, vivimos cuando alguien se ha muerto, andamos, nos pesa un poco más la vida, el recuerdo, la persona, no la olvidamos. Es natural, es humano y no está mal. Pero cuando nos aferramos a una persona, cualquiera que sea, nos aferramos. Y cuando está sentada en el trono de nuestros corazones, esa persona es la que dicta de alguna manera nuestra vida. Nosotros no podemos estar bien si esa persona está mal. Si esa persona está bien, entonces estamos bien. Estamos un poco dependiendo de la persona, del humor de la persona. Si se levantó con el pie izquierdo, entonces estamos mal. No, es que algo le pasa, es que no, yo estoy mal también. Y estamos atados, adorando a las personas. Nada ni nadie puede estar en el trono de Dios. Por eso cuando Dios le decía a Ezequiel, profetiza que se arrepientan de la idolatría, el pueblo de Israel no hacía caso. Y entonces ahí viene el exilio también que profetiza Ezequiel. Y le dice, este pueblo no me obedece, se contamina con los dioses ajenos de las naciones paganas. Sacrifican a sus hijos, imagínense, eso es grave. Sacrifican a sus hijos a los dioses paganos. Siguen todas esas prácticas nefastas
incluso sacrificar a sus propios hijos a los dioses paganos. ¿Cómo se sentiría Dios? Nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, viendo cómo su pueblo que había escogido están adorando, postrándose, llorándole a los dioses paganos. Eso está en Ezequiel. Y por eso es que viene el castigo de Dios. Y Dios les dice: van a ser llevados al exilio, van a ser llevados a Babilonia, y allí ustedes van a sufrir mucho. Y eso es un mensaje muy duro. Y entonces posiblemente por eso es que el pueblo de Israel estaba desanimado, se sentían como muertos, se sentían como huesos secos. Ya decían: no tenemos esperanza, estamos perdidos, Dios nos ha castigado, Dios se ha olvidado de nosotros, Dios nos ha abandonado en el exilio. ¿Dónde está nuestro Dios? Nos sentimos como en sepulcros. Mis hermanos queridos, mis hermanas, ¿acaso con lo que está pasando en el Ecuador actualmente no nos hemos sentido también a veces así, siendo honestos delante de Dios? ¿No hemos sentido a veces que tanta violencia, tanta corrupción política, tanta destrucción, tanta inseguridad, que ha golpeado la puerta ya de nuestras casas? Porque esto no es solamente del internet, de las noticias, no. Esto ya ha llegado a nuestros familiares, esto ya ha llegado a nuestros padres, esto ya ha llegado a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Esto está en las escuelas. La droga se está vendiendo en las escuelas. Esto está en las calles, el hambre, la necesidad, la falta de trabajo. Todo lo que estamos viviendo como país, la violencia que se desborda en las ciudades, en las cárceles, las masacres. ¿Acaso todo lo que está pasando en algún momento no nos ha hecho sentir como se sentía el pueblo de Israel, diciendo: nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos? Pero ahí viene la palabra del Señor. La palabra del Señor en la traducción del lenguaje actual, versículo 12 al 14, que dice: pero tú, le dice el profeta Ezequiel, vas a hablar con ellos y vas a darles de mi parte este mensaje. Israelitas, ustedes creen, y vamos a cambiar aquí, vamos a decir: pueblo ecuatoriano, ustedes creen que están muertos, pero yo soy su Dios. Yo abriré las tumbas donde creen estar enterrados y los sacaré de allí. Pueblo ecuatoriano, soplaré sobre ustedes para darles mi aliento de vida y los haré volver a la tierra. Cuando yo haga esto, ustedes volverán a vivir y reconocerán que yo soy su Dios. Yo, su Dios, he dicho esto y lo cumpliré. Amén. Esto es lo que el Señor está diciendo en su palabra, mis hermanos queridos. Por eso es que puse esa ilustración que no está muy lejos de la realidad. Auditorios con cuchillos, auditorios con pistolas, llenos de violencia. Auditorios que adoran al Dios de la muerte, literal, el Dios de la muerte que se trajeron de México. Ahí están unos altares, se postran a ese Dios falso para cometer las fechorías, la idolatría. Sin embargo, el Señor nos da un mensaje de esperanza a todo el Ecuador y a nosotros como iglesia. Si nosotros obedecemos al Señor y renunciamos también a la idolatría de nuestros corazones, mis hermanos queridos, porque la idolatría o la competencia de los tronos en nuestros corazones es lo que nos va secando. Es lo que nos va secando, quitando propósito, quitando vida, quitando esperanza. Hay una competencia de tiempo, hay una competencia de a lo que damos nosotros, nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros pensamientos.
Están solo pensando en ciertas cosas, aunque somos hijos de Dios, aunque somos cristianos, pero estamos obsesivamente pensando en muchas cosas. Eso llena nuestra mente, nuestro corazón. Es nuestro ídolo. Tenemos que renunciar a eso para que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel. Para que no nos sintamos como huesos secos, como que estamos muertos. Y para que recibamos la palabra de Dios. Y nosotros también profeticemos. No, pastor, eso de la profecía, no, eso no es para mí. Mis hermanos queridos, la verdadera palabra profética, así se llama el título del mensaje. ¿Sí vio? ¿Sí vio en el internet? ¿Cuál es el título del mensaje? La verdadera palabra profética. ¿Cuál es la verdadera palabra profética? Esta, mis hermanos queridos. La palabra de Dios es la verdadera palabra profética. Amén. Y esta palabra usted la tiene en su corazón y la tiene en sus manos. Y esta palabra es la que usted en el nombre del Señor tiene que compartir. Tenemos que compartir la palabra del Señor. Y algunos dicen, no, pastor, la verdadera palabra profética debe ser de esos profetas que salen en YouTube, que salen en internet, en las redes sociales, que son muy famosos y que dicen, en un mes, anote, le dicen, el 10 de noviembre a la 1 de la tarde va a pasar esto, esto y esto. Y entonces la gente anota y la gente mira y dice, uy, 1 millón de vistas. No, pues debe ser verdad. ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Cuántos suscriptores tiene? 3 millones de suscriptores. Uy, esa persona es famosa. Es un profeta realmente. Está diciendo lo que va a pasar en el futuro. Mis hermanos queridos, el Espíritu Santo de Dios, por supuesto que obra, y que obra también con palabra de ciencia, que eso es otra cosa. Y la palabra de ciencia es cuando alguien le da un mensaje espiritual, el Espíritu Santo de Dios, mejor dicho, y le dice que vaya a una persona y le diga alguna cosa. ¿Para qué? Para que se arrepienta, para que busque al Señor, para animarle. Pero ojo, no para avergonzarle, porque Dios no avergüenza a nadie. Nadie puede andar diciendo, el Señor me dijo que tú eres un pecador. Sí, tú que estás ahí en la parte de atrás, ponte de pie, tú eres un pecador. Sí, el que está con camiseta roja, póngase de pie frente a todo el mundo. No, pues mis hermanos, eso no está bien. El Espíritu Santo no avergüenza a nadie. Hay palabra de ciencia que es para edificación del cuerpo de Cristo, es sobrenatural, y sí lo hemos visto, que es una revelación espiritual que no se sabe por medios naturales, digamos, nadie nos contó, sino que el Señor nos da para que vayamos a edificar a una persona en secreto, en privado. Es palabra de ciencia, se llama, es don espiritual, está vigente, el Espíritu Santo está vigente, se está moviendo, hay sanidades, el Espíritu Santo está vivo, Jesús resucitado está caminando en medio de nosotros, amén, está vigente. No como algunos dicen, no, eso era para el Antiguo Testamento. No, eso era para el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles. No, eso ya no es para ahora. No, mis hermanos queridos, la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios está vigente en pleno siglo XXI. Es poderosa, transforma la realidad. Amén. ¿Usted lo cree? Ya creo que el calor o el hambre están haciendo estragos, hermanos. De poniendo, mi querido hermano Roger, dele poniendo más velocidad a ese ventilador, por favor, ahí. Creo que está muy lento. Y acá también si le pueden subir la velocidad del ventilador. Yo estoy que sudo acá, hermanos queridos, no me imagino ustedes. Mis hermanos queridos, ¿qué se celebra el 31 de octubre? A ver, ¿quién sabe? Levante la mano, ¿quién sabe? Diga, yo, pastor, yo sé. El Halloween, dice el hermano. No, pues mi hermano. O sea, sí, pero no. ¿Qué se celebra para nosotros, digamos, que es importante? El día del escudo, dicen por allá. Bueno, como ecuatorianos también, está bien, no está mal, ya. Pero para nosotros como cristianos, se celebra el día de la Reforma, 31 de octubre. ¿Sí? Y el 31 de octubre es porque en 1520, hace mucho tiempo, Martín Lutero clavó estas 95 tesis
en las puertas de una iglesia y desde ahí comenzó un movimiento que llega hasta nuestros días, mis hermanos queridos. Y es importante que nosotros sepamos nuestras raíces, de dónde venimos, porque el que no sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde va. Es nuestra identidad. De ahí venimos, porque algunos dicen, ¿nosotros qué somos, pastor? Nosotros somos evangélicos, somos cristianos, ¿qué mismo somos, pastor? Porque hoy escuchamos a una iglesia que son los presbiterianos, ¿y nosotros qué somos, pastor? Y oímos a otra iglesia que son los pentecostales, ¿nosotros qué somos, pastor? Nosotros tenemos una historia y venimos de la Reforma, 1520. Y hay cinco principios de la Reforma. Y el primer principio es este que estamos predicando ahora. ¿Cuál será ese primer principio? La sola Escritura. La sola Escritura, mis hermanos queridos, la sola palabra de Dios. La palabra de Dios y nada más. Nada puede estar encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. El Espíritu Santo nos da el discernimiento y la sabiduría para interpretar la palabra de Dios. La palabra se interpreta a sí misma. No puede haber ningún libro encima de la palabra de Dios. No puede haber nadie encima de la palabra de Dios que diga, así se interpreta la palabra. No, la palabra se interpreta a sí misma, pero hay que estudiar la palabra, pues, mis hermanos queridos. Para interpretarla hay que conocer toda la palabra para interpretarla. No se contradice la palabra en ningún momento. Es palabra del Espíritu Santo de Dios. Es un milagro aquí en nuestras manos, en la palma de la mano. Un milagro. Un milagro. No se contradice. Fue escrita en miles de años. Fue escrita por muchos autores. Fue escrita en diferentes contextos, diferentes culturas. Y no se contradice. Desde el Génesis al Apocalipsis es el mismo mensaje. ¿Cuál es el mensaje? La salvación. El mensaje de salvación del ser humano, que hemos pecado y que hay salvación en Cristo Jesús, y que en Cristo Jesús hay cielo nuevo y tierra nueva para el que cree y confiesa a Jesucristo. Así termina el Apocalipsis. Amén. Un solo mensaje, mis hermanos. Y por eso comenzamos con la sola Escritura. Y el próximo domingo viene el segundo principio de la Reforma. ¿Sabe cuál es? Solo Cristo. Solo Cristo. Cristo es suficiente. Cristo también no necesita de nada ni de nadie. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. La siguiente, sola. Se llaman solas porque es sola Escritura, solo Cristo. Y Dios mediante el 25 de octubre, sí, si no estoy mal, que es el último domingo de octubre, vamos a cerrar las 5 solas con la última sola. Ya le adelanto. ¿Cuál será la última sola? ¿Cuál será la última sola? Solo a Dios la gloria. Levante la mano. Solo a Dios la gloria, levanten las manos. Solo a Dios la gloria, solo a Dios la gloria. La honra y la gloria solo para Dios. No a nosotros, Señor, no a nosotros. No a nosotros la gloria, Señor, sino a tu nombre, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor. Porque lo que somos es por ti. Y si no fuera por ti, no estaríamos aquí. Estaríamos en el pecado, en el fango de la muerte, camino al infierno, o tal vez estaríamos muertos inclusive. Por el Señor estamos aquí, solo a Él la gloria y la honra. Él se merece toda la gloria y la honra. Amén. Esa es la última sola. Con esa cerramos, con broche de oro, esta serie de predicación de las 5 solas. Comenzamos con la sola Escritura, la sola palabra de Dios. Amén. Entonces no se pierda esta serie que es apasionante. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, mis hermanos queridos, porque ya hemos escuchado la palabra y ahora tenemos que responder a la palabra. Respondamos a la palabra, mis hermanos queridos.
Salgamos de nuestro asiento si el Espíritu Santo de Dios así lo pone en nuestros corazones. Y vengamos acá adelante, mis hermanos queridos, respondamos a la palabra. Hagamos alguna acción de obediencia que el Espíritu Santo nos pone. Reaccionemos a la palabra, respondamos a la palabra. Miren esta canción que vamos a cantar, miren la letra de esta canción. Lucho con las voces en mi mente, dicen, nada soy. ¿Cuántos estamos luchando con voces en nuestra mente de una baja autoestima? Por lo que nos dijeron nuestros padres, por cosas que pasaron en nuestra infancia, en nuestra juventud. Luchando con voces que nos dicen, nada soy, no eres nada, no eres nadie. Porque no tienes plata, no eres nadie. Porque no conseguiste ese título académico, no eres nadie, no eres nadie. Me dicen mentiras. Esas son mentiras. Mentiras que no me dejan oír tu voz. Porque en cada momento me demuestras que no soy mi error. Pasemos, mis hermanos, y cantemos esta canción como una oración y digámosle, recuérdame quién soy en ti. Quiero escuchar tu voz. Dices que me amas, eso es lo que dice la palabra. En la palabra de Dios dice, el Señor dice que te ama tal como eres. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantas. Dices que soy tuyo, aquí dice la palabra, que tú le perteneces a Dios, que tu hijo soy. Dile al Señor, y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti, tuyo soy. Todo lo que tengo y lo que soy, lo rindo a tus pies. En cada derrota y victoria, en ti yo voy a confiar. Dices que me amas tal como soy. Creo en ti, yo creo en ti. Lo que dices de mí, yo creo en ti. Lo que dices de mí en tu palabra, yo creo en ti, creo en tu palabra. Eso soy. No me define el mundo, no me definen las circunstancias, no me define la violencia, no me define la escasez, no me define mis circunstancias, no me define mi familia, no me define nada. Me define tu palabra. Es mi identidad. Pasemos, mis hermanos, adoremos al Señor con esta canción.